Se cortó. Bueno, acá estamos otra vez, se cortó, no hay forma, no me dejaba entrar. Hola, Hola, tanto tiempo. te fuiste a la montaña. Me fui. Qué bárbaro. Quiere cortar. No, pero no. ¿Está saliendo ahora? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, tampoco quiero haceros tan largo encima con este corte, pero bueno, ahí en la montaña empecé a ver que esa persona que les hablaba de esos temas espirituales, cuando me fui moviendo desde el aire y le vi el rostro, vi que era yo, con otro rostro, no era mi rostro, pero yo sabía que era yo. Y lo escuché un rato y lo que él decía en aquella visión, a mí todavía se me recreaba otra imagen en donde yo veía reflejado lo que él decía en el universo, en la creación, ¿no? Es decir, cómo todo eso se conformaba y existía. Entonces, de alguna manera cerraba todo perfecto para tomarlo sin ningún lugar a dudas. No había dudas, Era. se manifestaba como algo concreto y real, no había dudas, no había discusión. Entonces, bueno, duró un tiempo esa imagen, fue reemplazada por otra en otro lugar, y así fueron sucediéndose, y siempre sobre estos temas que eran como que se iba complementando lo que se hablaba, que todo estaba relacionado con los mismos asuntos espirituales, y entonces así yo me fui como enterando de una cantidad de temas que nunca en mi vida había escuchado ni me habían interesado, y no entendía y no me pregunté tampoco qué significaba eso que me estaba pasando. Jamás en mi vida había escuchado ni de reencarnación, ni de vidas pasadas, de nada de eso. Jamás en mi vida había escuchado el término, así que no tenía para ponerle ese título. Bueno, pero en algún momento vuelvo a mi realidad de estar en la montaña, y cuando me presto atención me doy cuenta que se venía la noche. Pasé casi el día ahí sentado viviendo tantas cosas. Bueno, decidí bajar la montaña, me dolía mucho la cabeza cuando me presté atención, dije basta, no puedo más, y entonces se cortó toda esa especie de proyección y bajé la montaña. Y cuando empecé a bajar la montaña, bajé como muy emocionado porque todos esos temas era algo como que, no sé, era lo que uno esperaba toda la vida, ¿no? Y cada vez que yo pensaba en algunos de esos, de todo lo que se había hablado, en algo puntual que me atraía más la atención, cuando yo lo pensaba y lo traía en mi cabeza con la imagen y las palabras, era como que si otra vez se encendía esa proyección y surgían y se agregaban una cantidad de conocimiento que no era lo que estaba hablando, sino que era todo lo que estaba de alguna manera como oculto o formaba parte de eso. Entonces todo eso se agregaba, y cuando se agregaba todo eso, otra vez me aparecía ese dolor de cabeza notorio, y entonces yo lo dejaba, salía mientras seguía bajando la montaña, y otra vez la curiosidad me llevaba a buscar en determinados temas, y lo mismo, como que digo yo, eran como llaves que abrían puertas hacia una habitación, claro, donde había conocimiento y Todo. esa información, y me apasionaba, pero a la vez me hacía doler la cabeza, entonces como que lo dejaba. Bueno, a partir de ahí empecé a vivir experiencias de ver cosas que nunca había visto, y que después me di cuenta que los demás tampoco, porque yo lo tomé con tanta inocencia pensando que los demás veían eso. Era como una especie de sueño que uno estaba. Y bueno, empecé a tener contacto con esa realidad, a tener intercambios, así, ¿no? A tener diálogos, a salirme del cuerpo, a verlo. Y después de a poco me fui enterando, hablando con personas, que tenía términos o que las personas le ponían, ¿no? Es decir, las vidas pasadas y la reencarnación y todo esto
que fui como entendiéndolo un poco desde lo humano, eso que había vivido tan claro. Claro, sí, yo no lo estructuré porque no tenía la estructura del conocimiento previo a eso, ¿no? Entonces, bueno, empecé a tener experiencias, como digo, de salirme del cuerpo, encontrarme con seres y como que viajábamos a lugares por ahí en la tierra y hacíamos cosas. Y bueno, en medio de todo esto, para no hacérselos tan largo, lo primero que me sucede es encontrarme con ese ser que la mayoría de las personas identifican como padre, es decir, es un anciano de barba blanca y cabello blanco muy largos y lacios, ¿no? Vestido de blanco, y bueno, él me decía, estábamos dentro de la tierra, en unas montañas, en los Himalayas. Él me decía que yo venía a la Tierra con un propósito que yo me había comprometido antes de venir a cumplir, y que era el tiempo de comenzar con esa labor. Y me dice lo que se esperaba de mí, y me dice que bueno, yo tenía un grado de conciencia que me habilitaba a hacer esto, que bueno, mi vida era un sacerdocio. Y bueno, cuando íbamos caminando dentro de esas cuevas, llegamos hasta el borde donde afuera estaba nevado, y entonces ahí nos detenemos, y yo lo observo, y él me dice, bueno, vuelve al mundo, que es lo que se estaba esperando, ¿no? Y había dos seres al lado de él que me dieron dos objetos que me hicieron saber, yo entendí que eran pertenencia de mi espíritu, a través de los cuales, bueno, se administraban como energías. Yo quedé con esos objetos y caminé por la nieve como apartándome, porque él me apoyó las manos en la espalda y me empujó despacito para que yo saliera. Él se quedaba ahí con los otros dos seres en la puerta, esa de la cueva, y me empujó despacito. Yo salí caminando a la nieve y bueno, miré hacia abajo, un precipicio enorme, y abajo había unas energías, digo yo, era como una luz azul, un domo así como una cúpula, y como que toda la humanidad estaba ahí, concentrada en ese punto, y venían todos los sonidos que la humanidad emite, ¿no? Entonces él me decía que volviera al mundo, y yo me puse a pensar ahí, digo, yo Daniel, digo, si yo soy un electricista, yo ¿qué misión puedo tener yo, qué puedo hacer y qué compartir si no sé nada, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo ese análisis salí, volví a mi cuerpo, y empecé a pensar sobre todo eso, y pensé primero que no debía ser cierto, que yo vi lo que quería ver, que debía ser mi ego que se disfrazó bueno, pero al fin digo, la verdad que no puedo comprobar que haya sido real, pero tampoco tengo nada para comprobar que haya sido falso, porque tengo en claro todo lo que me dijo, palabras, colores, aromas, sensaciones. El mensaje no tenía nada de malvado ni de maligno, sino que era todo lo contrario, ¿no? Era pensar en los demás, servir, compartir. Lo que yo me preguntaba, ¿compartir qué si yo no sé nada? Decía, ¿no? Yo nunca leí, no tengo estudios, nunca me interesé. Bueno, a los días, otra vez, meditando, salgo de mi cuerpo de vuelta, y de repente me encuentro en el desierto, y cuando estoy ahí en el desierto, mirando hacia los lados, porque era todo arena, yo sabía que estaba sentado en una roca, en una montaña, pero de repente me vi en el desierto, y mientras miraba hacia mi lado izquierdo, así del pantallazo que yo hacía, siento que del lado derecho alguien me habla. Cuando giro la cabeza y miro, era Jesús, y a una distancia, ¿no? Me dio una alegría enorme verlo, y tuve la intención de ir a abrazarlo, porque era alguien que extrañaba desde hacía mucho que no lo abrazaba, así como que uno no lo veía físicamente. Eh, y cuando hago ese ademán de acercarme hacia él, ahí lo observo, le presto más atención, y presto más atención a que me estaba hablando. Yo como que medio que ignoré lo que me decía por la emoción de ir a abrazar. Claro. Y entonces, cuando lo observo, veo que él no movía la boca, me miraba,
pero me hablaba y yo lo escuchaba clarito lo que él me decía y no movía la boca, ¿no? Me miraba sonriendo, la cabeza un poco hacia un lado y me hablaba. Entonces otra vez me dijo algo que estaba en relación con lo que el padre me había dicho, de que venía a cumplir una labor, de lo que se esperaba de mí, de que me había preparado para eso, bueno. Y entonces yo dejé de mirarlo y me puse a pensar, digo, no puede ser otra vez esto, debe ser mi ego, mi orgullo que se disfrazó de Jesús y que me quiere hacer creer que yo tengo una misión, una labor, si yo no soy nadie, no soy más que nadie. Y yo me analizaba, digo, soy igual que cualquier persona, no soy más, no sentí orgullo, es decir, de que me hiciera diferente o me pusiera por encima de nadie, ¿no? Y mientras hacía ese análisis siento que me habla de vuelta y cuando lo miro ya no estaba él solo, sino que detrás de él había 20, 30 seres más con unas ropas de unos colores indescriptibles, la combinación de los colores nítidos, intensos, fuertes, ¿no? Violetas, rojos, amarillos, verdes, unos colores muy llamativos. Todos me miraban por detrás de él y Jesús me miraba y me decía, me dice, sí, me dice, ve, y bueno, que cumpliera, ¿no? Con esto que debía hacer. Claro, y esta vez cuando me lo dice, sí mueve la boca, hablando con una persona, entendemos común habla, y me dice, sí, me hace con la cabeza, me dice, sí, ve y hazlo. Y entonces digo, bueno, si lo dice Jesús, Él es el maestro y sabrá por qué. Porque yo la verdad que no me creía quién para hacer lo que me pedía. ¿Qué voy a darle a las personas si no sé nada? Pero bueno, para no hacerlo tan largo, porque esto es una historia, en definitiva yo estaba recordando las encarnaciones que he tenido y en ese recordatorio fue llegando, ingresando a mi vida la memoria de mi espíritu. Entonces pude empezar a compartir esas memorias ganadas a través de milenios de experiencia, de compartir y bueno, no necesitaba entonces tener que revivir hoy día aquello que ya traía en mi interior. Lo que sí entendí que tenía que hacer hoy día era llevarlo a la práctica, porque no era lo mismo ponerlo en práctica hoy en este mundo más tecnológico que en aquellos tiempos en donde uno iba caminando a 100 kilómetros de distancia, o con suerte en el lomo de un burro, y bueno, con frecuencia uno perdía la vida. Recordemos haber sido lapidado, muchas cosas, ¿no? Las viví, las reviví, lo sentí, la emoción me impactaba. Es decir, vino todo el paquete del recuerdo, no solo los momentos bellos. Tan lindos y no tan lindos. Bueno, claro. No lo viví, o sea, obviamente, si a uno le quitan y le toman la vida, es lógico que uno no está feliz. Pero la verdad que yo lo recordé sin ningún tipo de resentimientos. Y a la vez, ¿no? claro, ¿cómo? Sin emocionalidad, o sea, como así fue. Sí, pero a la vez lo que tenían claro, que para mí era lo más importante, y sigue siéndolo, es que eh, era algo que en el momento quienes lo hicieron sintieron y entendieron que era para ellos sacarse un problema de encima, y ese problema era yo o yo lo generaba de alguna forma, cuando lo que les decía, claro, como comúnmente pasa, y hoy no es distinto, uno está hablando de cosas que tienen un origen en la eternidad, alejados en el tiempo, y de lo que va a fructificar en un tiempo que tal vez uno en esta vida no vea. Entonces, uno habla de cosas que la gente no puede comprobar inmediatamente, y entonces algunas personas descreen, porque en donde esto no se cumplió, por ejemplo, no sé, cuántos fines del mundo pasamos en estos últimos tiempos de anuncios de los mayas, de Nostradamus y profecías, y no se dan, entonces la gente se vuelve como descreída, ¿no? Bueno, no están para matarlos porque ya son seres del pasado, pero como que matan un poco la idea, el sueño o la visión o el entendimiento. Bueno, en ese momento mataban a la persona que tenían delante si ya se cansaban de escuchar lo que decía o no se cumplía. Claro.
Y a veces también lo que uno tiene para decir choca contra lo que ya de por sí la gente conoce. Entonces, o bien tienen que reorganizarse y matar su propia idea o su propio concepto, que no es del todo acertado, o la otra alternativa es matar al que agita o altera esa idea Claro, propia y esa al estructura, mensajero. ¿no? Claro. Bueno, entonces no entiendo que yo pueda culpar a alguien por eso y tener algún resentimiento. Y de todas maneras, nunca pensaría que alguien deja de merecer amor porque tiene una actitud egoísta. Justamente siempre entendí que es todo lo contrario. Quien es de alguna manera más agresivo o más desamorado en su comportamiento es quien más necesita del amor. Entonces, siento que tengo que acercarme, no alejarme ni alejarlos, ¿no? Entonces, no lo vivía con dolor ni con resentimiento. Y todo eso de alguna forma también, bueno, me fue ayudando a tener este entendimiento. Y lo que sí me propuse era cómo voy a conseguir que todo esto que sé y que tengo pueda ser alcanzado por todas personas. Acá yo entendí, no importa la edad física que tenga, no importa la creencia religiosa o no que pueda llegar a tener, a todos tiene que llegar. Yo entendí que no había elegidos a quienes o con quienes compartir, sino que era una elección de cada persona, que es lo que quería tomar de la vida. Entonces digo, yo tengo que ponerlo al servicio, a disposición de todos, y luego que cada uno elija que si va a tomar o no. Deja, claro. Y si uno va a tomar, dependerá de que primero hay que entender si uno lo necesita. Entonces hay personas que se sienten bien, están cómodas con lo que tienen y no andan buscando otra cosa, y hay personas que no están conformes con lo que tienen, con lo que sienten y andan buscando encontrar lo que es su lugar, que a lo mejor no tienen bien en claro cuál es, ni qué es lo que tienen que hacer, ni cuál es su labor. Entonces, bueno, por ahí lo que uno comparte es una visión más o otra opción para ver o para tomar o para seguir, si así lo entienden, porque no se trata de imponerle nada a nadie, ¿no? Bueno, entonces Daniel hoy está, como en otros tiempos, compartiendo su experiencia, y bueno, hoy podemos hablar de reencarnación. En otros tiempos no era un tema que se pudiese tratar, ¿no? Daniel, ¿qué es esto? Impulso de Nueva Vida, que de hecho es tu fundación. ¿Por qué Impulso de Nueva Vida? ¿Qué nos querés decir con eso? De nueva vida. Sí. Bueno, esas palabras surgen de una experiencia también personal en donde yo me encontraba volviendo a la Tierra, viniendo del Sol a la Tierra, ¿no? Bueno, entonces acá viene la parte psiquiátrica. Este, sí, viniendo en el espacio, como si fuera, por decirles para que se haga una idea, como si fuera como una especie de alfombra, pero en definitiva era energía, ¿no? Una era de color amarillo, otra de color azul, como yo los veía como unidas las dos, como planas, tenían un ancho, y yo venía en la punta de esas energías, que esas energías venían del Sol. Veníamos, bueno, como si fueran los tres juntos. Y veo desde el espacio, veo el planeta Tierra, ¿no? Veo a Venus, veo a Marte, los planetas contiguos, y los veo, pero no los veo en la forma física que lo veríamos desde un satélite, sino que les veo toda la parte energética, ¿no? Entonces, en lo que hace al aura de cada uno de esos planetas, los planetas están rozándose, es decir, todo ese espacio que parece vacío entre uno y el otro, hay una energía que se rozan como muy respetuosamente, no están de alguna forma transgrediendo, ¿no? El roce necesario para tener el contacto, la comunicación y esa suma de fuerza, ese respeto por los espacios. Entonces veo todo eso con distintas gamas de colores cada uno de los planetas y mientras viajaba con esa energía y venía viendo eso en la distancia de los planetas, ¿no? Como alineados y rozándose, siento una voz por detrás mío, que era la voz del lobo solar, que él decía, ¿no?
el impulso de una nueva vida llega a la humanidad del planeta Tierra. Cuando yo siento la voz de él, que resuena muy fuerte, por detrás, yo me detengo. Cuando yo me detengo, que siento su voz, la energía sigue, no se detiene, yo sí. La energía sigue y la veo como, mientras él hablaba, la veo como sigue avanzando, avanzando, así como recta, y hace como una curva e ingresa dentro de lo que es la Tierra, esa energía. Y queda como conectado un flujo constante de esas energías, ¿no? El amor, la voluntad, y mientras escucho esa frase, es decir, el impulso de una nueva vida llega a la humanidad del planeta Tierra. Bueno, después salgo del estado meditativo y quedó como algo anecdótico de mi vida, lo cual no compartí porque no me pareció necesario en esos momentos ni por un tiempo. Pero cuando surgió la posibilidad, a la hora de que yo ya hablaba de todos estos temas hacía mucho tiempo, y la forma de organizar todo para poder ordenarlo y como legalizarlo, digamos así, era, y nos ocurrió el crear una fundación, en donde también a partir de la fundación pudiera tener el apoyo para llevar esa palabra por todo lugar donde se la requiriera y sobre todo, eso sí, yo lo tengo siempre claro, sin cobrar nada. Es decir, a cualquier lugar del mundo en donde he ido con las conferencias, fui invitado a congresos en otros países, en Europa, bueno, acá en América, a donde he ido jamás se ha cobrado un peso. Esto nos ha valido también que en algunos lugares en el mundo que brindan esos salones nos lo den gratuito porque nosotros no cobramos, entonces eso nos ayuda un poco también, ¿no? Y como digo y aclaro siempre, no se cobra la entrada y tampoco la salida. A la salida no estamos vendiendo nada. Entonces, para que pueda ser de libre acceso para todos y no sea el dinero un limitante, alguien tiene que poner ese dinero. Porque no podemos viajar en un avión si no pagamos el pasaje, no podemos tener una permanencia de días en algún lugar, en el lugar que fuere, si uno no paga un alquiler. A veces tenemos que pagar el alquiler de un salón, es decir, nada, movernos en taxis para mundo material, cosas todo, del mundo material. exacto. Comer, Entonces, dormir, viajar. todo eso. Así que para que todo eso sea posible, la fundación se conformó por personas que me venían escuchando hacía muchos años, ¿no? 20 años me estaban escuchando. Y las cosas que yo les fui diciendo, algunas de ellas, ellos, al llevarla a la práctica en su vida, le fueron dando sus resultados y consiguieron ir cosechando frutos que les llevó a sentirse bien con esto y a la vez también a querer compartir con otros. Entonces, de alguna manera, entiendo yo, un poco de retribuir de lo que recibieron y también para que pueda llegar a otros, a hacer una contribución material para poder manejar esto. Pero, por ejemplo, imprimimos libros, tenemos 2 editados, hay uno que está ya para salir, y todo eso que también tenemos que pagar las ediciones y todo esto, nosotros los regalamos, nunca vendemos un libro. Entonces, bueno, para poder sostener eso, la fundación es lo que le da un orden y una transparencia a todo ese manejo de dinero, porque si no las fundaciones fueron utilizadas para lavados de dinero, eso es conocido, en el mundo ha sido así, y bueno, ahí están los papeles y los lugares para entrar y ver cómo todo se maneja. No somos una fundación que maneje sumas de dinero no más que lo necesario, entonces a veces hay que estar viendo cómo si nos reunimos para conseguir pagar los pasajes para viajar a algún lugar. Ahora con esto de la pandemia, obviamente no nos podemos mover y estamos haciendo todo esto de forma virtual, pero igualmente todo esto de forma virtual hay que pagar un internet, hay, bueno, todo lo que... O sea, esta fundación lava corazones, entonces, Daniel. Bueno, ¿No? sí, Lava no, cuerpo, lava mente, ¿no? Lavar lava. Lava los sí, pies, no lava. Lava sí, corazones, sí. lava. Sí, lava. Yo ¿No? no quiero pensar que yo hago eso porque, o la fundación porque no es
no es que uno vaya a hacer por otro lo que cada uno tiene que hacer, pero en definitiva sí a lo mejor, no sé si uno lava, pero sí les acerca el jabón, la esponja, el agua. Claro, claro. En definitiva, Este, para que uno tenga fuerza, tiene que venir de uno mismo, ¿no? claro, claro. Y la ¿Qué? conciencia es lo que tiene que despertar cada uno. Uno no despierta conciencia escuchando a un sabio. Es decir, uno tiene que alcanzar su propia sabiduría. Y la sabiduría se alcanza cuando uno lleva a la práctica lo que uno entiende. Entonces, primero tenemos que entendernos a nosotros mismos para ver que si hace falta un orden, cómo implementarlo. Y cuando ponemos ese orden, vamos a ver que surgen otras necesidades distintas a las que teníamos hasta ese momento. Algunas se seguirán, porque físicamente hay necesidades básicas que tenemos que atender, pero surgen otras necesidades que tienen que ver con el espíritu. Y cuando uno empieza a buscar lo que el espíritu necesita, también tiene que acudir a otros lugares a buscar esto que el espíritu necesita. Entonces, eso hace que, bueno, uno empiece también a modificar un poco su conducta, a modificar el círculo de amistades, a modificar lo que uno expresa, a buscar más silencio y no tanto estar hablando sin necesidad, a meditar un poquito más antes de dar cada paso en lugar de darlo impulsivamente. Entonces se van produciendo cambios, ¿no? Y cuando uno está cambiando, también busca semejantes, como siempre. Uno necesita el grupo de amigos y sumar fuerzas. Entonces uno empieza a buscar a aquellos que piensan como uno, porque en algún momento, a quien no nos ha pasado, pensamos, yo debo estar loco, con todas estas cosas que tengo en la cabeza, porque las demás personas parece que no lo ven, no les interesa. Y bueno, vamos viendo por ahí que no estamos locos, sino que es una manera de ver de distinta forma a la propia vida que estábamos teniendo y que estamos teniendo todos. Entonces, digo, para mí, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que les transmito a las personas hoy? Yo viví una vida como veo que muchas personas viven, considerando que soy este cuerpo, que es el que miro al espejo y cuido por la apariencia, y que tengo tal vez un espíritu que, bueno, en algún momento si me surge necesidad lo voy a atender. Pero yo me di cuenta cuando desperté que soy un espíritu, que tengo un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces tengo que vivir como un espíritu que necesita del cuerpo, tanto para crecer y reconocer a través de ese crecimiento en el mundo lo que debe de tomar que le beneficia para ese crecimiento y para el crecimiento espiritual de todos. Entonces, distinguir la necesidad, que eso también es lo que yo vi desde un principio, no es solo lo que yo necesito, también los demás. Entonces, ver que puede haber algo que yo necesite, pero también seguro que hay personas que necesitan tal vez de algunas cosas que yo veo que en mí está presente. Entonces, mi labor en esa situación, en ese momento, es compartir, brindar. Entonces, así también uno está creciendo, dando, porque así se multiplica, compartiendo, ¿no? Ahora, cuando uno da algo físico, tal vez uno se queda sin eso, pero cuando uno da amor, no se queda sin amor, el amor se Viene más. multiplica, claro. Es decir, ¿por qué? Digo yo, porque el Padre nos da más cuando somos buenos administradores, pero cuando lo administramos y lo manejamos de manera egoísta, el Padre no nos da más porque eso nos daña y no beneficia. Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces llegar con ese amor? Y porque por ahí no lo administramos de una manera justa y lo manejamos según nuestra conveniencia. Entonces, si no somos buenos administradores, el Padre que es justo no va a derrochar innecesariamente. Si nosotros nos esforzamos por ser buenos administradores, el Padre jamás va a estar negando el amor que necesitamos y que nos ganamos, ¿no? Para poder acrecentarlo. No es ese amor propio para poder administrar desde alguna soberbia que nos pone por encima de otros, sino que es ese amor que es universal, en donde yo aprovecho en mí todo lo que sea posible para crecer, pero a la vez lo comparto también para ayudar a otros a que puedan también crecer, ¿no? Compartiendo. Bueno, un poquito entonces en esa labor estamos desde la fundación y ese orden de la fundación y ese nombre que era por ahí el por qué Impulso de una Nueva Vida, a mí se me ocurrió y surgió cuando la necesidad de la fundación que me pareció utilizar esas palabras, ¿no? El impulso de una nueva vida. No toda la frase, sino
impulso de una nueva vida. Entonces ese impulso de una nueva vida es lo que estamos sintiendo en la humanidad, de querer cambiar, de salir de la estructura, de abandonar ciertas creencias. Ya estamos descreyendo de muchas cosas que antes creíamos eran santas, de personas que dicen representar en alguna religión a Dios, las vemos en comportamientos muy humanos. Entonces, como que en ese descreimiento empezamos a buscar esa nueva vida y queremos encontrar ese lugar, ¿no? Y al fin, bueno, somos una humanidad, somos hermanos, somos semejantes, entonces nos necesitamos para poder remodelar o modificar este mundo en el que estamos viviendo, para poder aportar cada uno nuestro grano de arena en esta gran obra que Dios está llevando adelante, ¿no? Cada uno de nosotros poniendo un granito de arena. ¿Cómo hacemos para atender el asunto del espíritu? ¿Cómo hacemos para atender los asuntos del espíritu? Bueno, sobre todo darle lugar al amor, es decir, es que el amor es la guía en el camino de la vida que vamos transitando, ¿no? Entonces, romper las barreras que le hemos puesto al amor para poder llegar a los demás y para que tienda ese puente que necesitamos tender para que surja o resurja y a la vista nuestra la hermandad y la amistad, ¿no? Entonces, poner amor con mi pareja, poner amor con mis hijos, con mis padres, eso lo hacemos todos sabemos cómo es fácil. Más o menos, Más bueno, o menos. Sí. No, ya sé, está bien, pero quiero decir, es fácil. Sí, a veces no es fácil conseguirlo, pero sí está claro que es un camino que quisiéramos seguir o algo que quisiéramos alcanzar. Pero normalmente, al fin, es lo que quiero decir, solemos limitarlo a esto, al amor, como que es para eso. Si estoy solo es buscar una pareja, si luego en la pareja nos sentimos solos y quisiéramos que crezca esa familia, es traer hijos al mundo, pero es lo como estandarizado. Ahora, el amor no tiene esos límites, los pusimos y los aceptamos nosotros físicamente. Entonces, para poder atender esos asuntos espirituales, hay que tratar de llevar ese amor más allá de los límites que aceptamos como tales. Y nos vamos a dar cuenta que simplemente son límites psicológicos que tenemos nosotros, son límites que ha puesto la sociedad para poder estructurarnos y mantenernos dentro de un orden a todos. Ahora, no es que vamos a traer un desorden a la humanidad que pueda llegar a perturbarla y a complicarla si nosotros llevamos ese amor desinteresado a la vida de un desconocido. Entonces, empezar a interesarnos por quienes están más cerca. Yo no digo no sé, si hasta ahora solo me preocupó mi familia, empezar a pensar en llevarle alimento a los niños del África. No puedo, si no puedo salir de mi casa, me cuesta ponerle combustible al vehículo para ir acá al pueblo, es decir, no voy a estar pensando en eso, porque al fin de repente me frustro, ¿no? No puedo conseguir eso que quisiera. Pero no hay que ir tan lejos para atender la necesidad. No hay que encender televisión para ver de la necesidad porque lo muestran los noticieros. Lo veo constantemente alrededor. Lo veo en mi interior. Entonces, empezar a ver lo que hay en mi interior. La verdad os hará libres. Y la verdad es todo lo que hay en nosotros, todo lo que nos rodea. No es solo lo que queremos ver. Entonces, ¿cómo atiendo los asuntos del espíritu? Bueno, cuando me miro al espejo, no ver solo lo que quiero ver, sino ver todo lo que hay para ver. Porque voy a empezar a ver cosas que a veces he criticado en otras personas que están en mí. Y voy a entender, si utilizo mi inteligencia más elevada y no egoísta, que jamás podré cambiar lo que veo en otras personas. Y lo único que puedo cambiar es lo que veo en mí. Entonces, si me aboco, ¿cuál es mi trabajo? Superarme. Mi trabajo no es cambiar a los demás, es superarme. Y cuando me supero, de alguna manera me libero de toda esa opresión o de toda esa prisión o de esa oscuridad de la ignorancia. Porque voy conociendo, me voy conociendo, voy viendo de las capacidades, de las posibilidades del propio ser.
Y entonces el ir entendiéndome me ayuda a poder entender también a los demás. Y el ir consiguiendo respuestas a tantas preguntas o soluciones a tantos problemas me lleva a poder llegar a los demás con respuestas a sus problemas o acercando soluciones, que no es lo mismo que ir por la vida llevando problemas a donde quiera que vamos, ¿no? Cuando nos encontramos empezamos a sacar todos los problemas que nos aquejan, ¿no? Porque uno dice, no, me está haciendo tan difícil pagar las cuentas, pero no sabe a mí lo que me pasó, entonces cada vez estamos Competencia. Sí, uno peor que el otro, sí. pero ¿qué hacemos para cambiar esa realidad, no? Entonces, bueno, hay cosas materiales que hay que ver cómo las resolvemos, así como las espirituales, pero hay que tomar en cuenta ambas cosas. Es decir, pues somos un ser que tenemos un cuerpo, y el cuerpo tiene sus necesidades y sus compromisos y su realidad en el mundo material, pero el espíritu también tiene sus necesidades, necesita de su alimento, tiene que fortalecerse, tiene que ejercitar. Entonces el ejercitar del espíritu es poner de manifiesto el amor que hay puro en él a través de la forma física. Pero entonces, ¿cómo llevamos adelante esto de las labores del espíritu? Bueno, ocupándonos de quitar en esta forma física el egoísmo que limita a que el amor pueda llegar de manera pura y libre en su expresión a atender la necesidad de los demás. Entonces, no pensar solo en uno. Si mis ojos y mi mente pueden resolver problemas y estar al tanto y ver y entender de las necesidades no solo propias. Entonces, cuando tenemos que buscar algo para nosotros, no dormimos pensando cómo encontrarlo. Cuando tenemos que hacer algo por otro, no sé, no me da la cabeza, no estoy preparado, quién sabe si no es su karma, es decir, nos lavamos las manos enseguida cuando hay que hacer algo por otro. Bueno, esas son cosas que nos sugiere el ego. El ego me dice, vos pensá en vos, los demás que piensen en sí mismos, no te preocupes. Bueno, si aceptamos esa estructura tan común, es que en donde encasillamos nosotros el amor, lo acorralamos y creemos que lo único que puede hacer el amor es llegar a aquellas personas que me corresponden. No te voy a dar amor si no me lo devolves. Entonces, si no me das gracias por lo que estoy dando, nunca más te voy a dar nada. Es decir, ese trueque, ese intercambio. Pero el amor tiene que ser desinteresado. Bueno, ¿cómo llegamos a poder llevar adelante esa labor de nuestro espíritu? Enfrentando esta realidad. Primero entendámoslo y luego sigamos el entendimiento. No es lo que yo estoy diciendo y creo que no hay que seguir lo que dice nadie, hay que seguir lo que dice nuestra inteligencia. Entonces es nuestra conciencia la que nos juzga, es nuestra conciencia la que tiene que tomar la decisión. Entonces hagamos lo que entendemos que es de bien. Hacer lo que es de bien no siempre es tomado a bien por todos, es así. Porque algunos piden lo que quieren, no piden lo que necesitan. Y cuando uno lleva lo que necesitan y no le da lo que quieren, a veces se ponen mal con uno, ¿no? Entonces, si lo que ellos piden es lo que están acostumbrados a consumir en la oscuridad y uno les lleva luz, van a reaccionar, porque no es lo que están pidiendo. Entonces, yo no me siento mal por eso. Tengo que avanzar con precaución para no dañar, porque tampoco uno tiene como fin, llevando amor o luz, dañar a nadie. Entonces hay que tener delicadeza, hay que tener cuidado, y hay que tomar en cuenta algo desde la conciencia de cada uno, ubicarse en el lugar que nos corresponde, que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, tengo que entender cuál es la necesidad y cómo dosificar. Una madre lo sabe cuando le da a la criatura que tiene hambre lo que le da. No le va a dar en exceso todo lo que tiene, le va a dar lo que entiende que necesita. Entonces, vamos llevando adelante ese papel que está en nosotros y queremos tomarlo, y no es hacia el mundo, es el vecino, es esa, no sé, hacer el esfuerzo por hablar con esa persona que nos molesta tanto cruzar una palabra, que tan solo con verla ya se nos encrispan los pelos, hacer el esfuerzo por poner amor y entender que es un semejante, ¿no? Les pongo palabra, el padre dice que al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, no estar juzgando al ser por lo que hace la persona a través de su personalidad. Entonces hay un error, no sabe lo que está haciendo. A ver,
Lo sabe a nivel superficial porque el ego le dice lo que el ego le conviene. Pero cuando uno ha pasado esas barreras del ego y conoce de sus estrategias, se da cuenta que él no se está dando cuenta del daño que se ocasiona a sí mismo al tener esa acción. No es el daño que me causa a mí lo más importante, porque si a mí me causa un daño injustificado y yo no merezco esa acción equivocada, yo tengo de alguna manera que recibir, bienes del cielo por el trato injusto. Pero él que fue el que generó la acción, se genera un karma por lo que está haciendo. Entonces, si yo veo y sé esto, quiero ayudar, o queremos que haya personas que están sufriendo por sus acciones y a la vez haciendo sufrir a otros. Entonces, para que esto cambie, es tratar de llevar el amor adelante. Entonces, poner amor hasta en lo que no quiero, y esa es la forma de ir llevando adelante la labor espiritual de cada uno de nosotros. No vinimos a cambiar el mundo, vinimos a superar nuestras limitaciones. Entonces, encontremos del mundo lo que necesitamos y tomemos en todo caso lo que necesitamos. Pero no tomemos más de lo que necesitamos porque es una carga innecesaria. Entonces, en la medida que voy marchando por la vida tratando de tener paz y queriendo acercarme a esa paz y amor infinito, a esa estabilidad y ese equilibrio, lógicamente que cuanto más peso llevo, más me cuesta alcanzarlo. Entonces, ¿tiene sentido estar llevando lo que no necesito? Bueno, no tomemos lo que no necesitamos y tomemos la enseñanza, no nos quedemos con los resentimientos, con las iras, con nuestras reacciones. Cuando alguien me agrede, en lugar de estar culpándolo de mi reacción, asuma yo mi reacción. Que gracias a que él tal vez me agredió, pude ver que en mí hay ira. Y lo que a mí me daña más mi ira que lo que él me quiere hacer. Entonces, uno observar, aprovechar esto, como dicen, como un espejo, ¿no? Es decir, es la oportunidad de verme reflejado. Gracias a lo que está haciendo, puedo ver lo que se mueve en mí. Si él no hubiese llegado con esa forma a mi vida, yo no hubiese visto, eso que está en mi interior. Entonces, gracias a que lo pude ver, sé que tengo que trabajar, que tengo que tratar. Entonces, bueno, esto es una posición, es algo que uno tiene que entender. Si uno lo entiende y lo acepta, proponerse, alcanzarlo, llevarlo adelante. No es que da resultado la primera vez, no es fácil. Nadie que leyó el manual de cómo nadar se mete al agua y nada como el campeón. Hay que practicar. Entonces, no busquemos el más difícil, busquemos lo más fácil si no podemos o si nunca lo hicimos. Pero es cuestión de empezar. Una vez que empezamos y obtenemos nuestros resultados, eso nos da seguridad. Claro, funciona, se puede. Entonces de a poco nos vamos animando a ir más lejos o a abarcar más, porque vemos que podemos y ya tenemos la experiencia personal de que es posible. Entonces, no es lo mismo estar creyendo que se puede a estar sabiendo que se puede. Entonces, empecemos a saber, dejemos de creer. Para dejar de creer hay que ocuparse de ser, es decir, en lugar de estar creyendo que puede ser, tengo que acercarme a vivirlo para ver lo que es. Y cuando veo lo que es, puedo afirmar lo que es y dejo de estar creyendo. Entonces, los hechos, la obra. El mundo tiene que cambiar, pero no lo van a cambiar los políticos ni los religiosos. Lo tenemos que hacer entre todos nosotros. Y los políticos pueden ayudar, así como los religiosos, si en realidad son representantes de un pueblo que está buscando mejorar y superarse. Pero si lo que estamos votando es siempre conseguir alguna mejora material para nuestros bolsillos, seguimos trabajando para este mundo, ignorando lo espiritual. Estamos en el mundo, no es que lo del mundo no tenga valor, es importante. Somos un espíritu que estamos transitando en este momento por este mundo, pero tenemos que aprender de él y también dejar el amor que hay en nosotros en él. Y bueno, así vamos entendiendo cómo se lleva adelante, poniendo el amor en práctica. Lo que nos sale fácil, la familia, la pareja, los hijos, los padres, los amigos, bueno, ya está, ya eso lo conocemos. Bueno, ahora tratemos de hacer la experiencia de llevarlo más allá, algo más allá. Pero con educación, tener respeto, dar las gracias, reconocer, ver el esfuerzo que otros están haciendo a veces por hacer las cosas bien.
Entonces valorar, premiar todo eso, ponerle atención a lo bueno, no estar tan pendiente solo de lo malo. No creamos que el mundo es lo que nos muestran los noticieros. Lo que se vende es la mala noticia. Entonces, si nos acostumbramos a eso, cada vez que vemos a la gente, buscamos lo malo, porque parece que es la noticia y lo importante, y nos da de qué hablar. Nos sentimos personas buenas, justas, cuando estamos criticando al que hace las cosas mal, pero en realidad vamos a ser más justos cuando resolvamos lo que podemos hacer nosotros mal. Entonces, bueno, claro, es el trabajo personal, es decir, de ir creciendo para ir quitando todo lo que enturbia al amor que podemos llegar a manifestar de manera pura, ¿no? Daniel, para ir cerrando, ¿qué es esto de un padre que acompaña? Un padre que acompaña. Es un padre que respeta a sus hijos en su libre albedrío, ¿no? Entonces, es un padre que nos estará compartiendo lo que es su experiencia para que tengamos a lo mejor una visión que nosotros aún no hemos tenido por falta de experiencia. Pero nos acompaña, es decir, nos respeta, no nos impone, no nos exige, no está queriendo a lo mejor como las frustraciones que ha tenido en su vida, de alguna manera superarlas a través nuestro, queriendo que nosotros hagamos lo que él no pudo hacer. Entonces, bueno, seamos buenos padres como nuestro Padre nos enseña, ¿no? Nosotros vemos a muchos religiosos hablando de lo que tenemos que hacer y amenazándonos con un infierno si no lo hacemos, pero ¿alguien lo vio a Dios haciendo eso? Entonces, el Padre está acompañando respetuosamente con amor. Nos dio libre albedrío, tenemos que elegir. Nos dio inteligencia para distinguir lo que necesitamos y elegir lo que necesitamos. Digo yo, en la vida aprendamos a andar como si fuéramos al mercado. Llevemos una lista. Si uno va al mercado y lleva una lista y tiene 10 productos, uno sabe dónde tiene que ir a buscar cada uno de ellos. Si uno no sabe qué es lo que necesita, ¿cuánto tiempo va a estar dentro del mercado dando vuelta, viendo qué puede ser, qué no? ¿Cuánta duda surge? ¿Lo llevo, no lo llevo? ¿Este precio me conviene? ¿Será lo que dice? Porque si andamos en la vida sin saber qué es lo que necesitamos, muchas veces nos pasamos de largo o al lado de aquello que necesitamos, porque no lo distinguimos. Ahora, si salimos a la vida, vivimos la vida teniendo en claro lo que necesitamos, lo vamos a poder reconocer cuando lo veamos. Y, ojo, el espíritu de todo ser no es que solo necesita tomar del mundo algo para encontrar satisfacción. Algo que necesitamos también muy profundamente como seres es compartir lo que tenemos. Es decir, hay un placer a la hora de recibir, pero hay un gozo que va mucho más allá del placer a la hora de dar. Entonces también hagamos esa experiencia de brindar lo mejor en nosotros. Hay defectos en nosotros, pero también virtudes. Esforcémonos por vivir en la virtud y desde la virtud combatir el defecto. Entonces esto va a ser ejemplo para el mundo, ¿no? Y que el que tenga ojos para ver lo verá y lo tomará y lo seguirá si así es que lo entiende, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias. ¿Con qué nos querés cerrar? ¿Qué nos querés regalar? Bueno, algo que queremos tomar el regalo que nos querés dar. Bueno, tiene que ver con todo lo que he estado hablando y es algo que tal vez con cierta frecuencia y a lo mejor de manera monótona suelo dar como regalo, que son unas palabras que yo recibí en mis silencios y en mis momentos de crisis del Padre, ¿no? Porque yo pensé que hay personas que siguen un camino espiritual y hay otras que viven en el mundo material, como pensando que esto estaba separado una cosa de otra y eran decisiones de las personas. Y que dependía de la decisión que yo tomara, el camino que iba a transitar, o que por querer transitar determinado camino tenía que modificar mis decisiones o mis necesidades, mis deseos. Entonces, en esa crisis de tener que tomar una decisión en la que muchos se encontrarán, el Padre apareció diciéndome, él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí.
Entonces, la vida que estamos transitando, si elegimos estar solo, en pareja, trabajando, viviendo en una montaña, es la vida el camino por el que estamos transitando. Y la vida vivida con amor es el camino que nos acerca a la fuente, ¿no? Y acercarnos a la fuente no es a ese Dios que está en un trono en los cielos, es acercarnos al prójimo. Es decir, el amor nos acerca al amor mismo. Entonces vamos a poder empezar a ver a Dios en nuestros semejantes, no a ver a enemigos o a personas cerradas o equivocadas, ¿no? Vamos a ver a hijos de Dios, no vamos a estar juzgándolos por sus acciones. Bueno, Daniel, el amor es un imán, ¿no? Cuanto más das, se multiplica. Totalmente, totalmente. Gracias por este encuentro hermoso, gracias por conectarnos a la fuente, recordarnos lo que somos y soltar y aumentar, como dijiste vos, nada fácil, pero se puede, ¿no? Se puede. Y en el accionar generamos el cambio. La vida es un entrenamiento. Exacto, exacto. Gracias a vos, gracias a todos los que nos acompañaron, fue un placer y es para verlo muchas veces para que nos quede grabado allá, donde a veces nos cuesta llegar, que es el corazón. Gracias, Daniel, un placer haber estado contigo. Gracias a todos. Buenas noches y bendiciones para todos. Chau, chau.